Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso. Soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy les tengo una invitada, se llama Claudia Córdoba. Y la gran tarea que tenemos, nuestra misión, es que vamos a basar esta entrevista en 3 grandes promesas que Dios le tiene a ella. La primera es una gran promesa, pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Marcos 10:9, toma nota. La segunda, es un deber, dice San Pablo, una recomendación, y lo encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, y nos dice, y le dice a Claudia, ante los problemas matrimoniales, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y al marido le dice, no abandone a su esposa. Y la tercera promesa, y es una expresión muy bella porque es una llave de restauración, dice, sean más bien buenos entre ustedes, entrañables, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Efesios 4:32. Estas son las bases de tu historia, Claudia, que quiero que hoy compartas con los televidentes, porque es una gran historia de una mujer que le ha creído al sueño de Dios, que es el matrimonio, y quiere restaurar su matrimonio. Entonces vamos a iniciar con una primera pregunta. ¿Hace cuánto iniciaron los problemas matrimoniales? Bueno, primero un saludo a todos los televidentes. Y bueno, yo creo que mis problemas matrimoniales comenzaron desde antes de casarme. Porque yo, sin darme cuenta, comencé desde antes de casarme a herir el corazón de mi esposo. Yo siempre le decía, yo casarme, yo no me quiero casar. O sea, ni quiero tener hijos, ni nada de eso. Entonces, eso fue como el primer dolor, ¿sí?, que le generé a él. Yo me casé como por casarme. No le puse mi matrimonio en manos de Dios, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros proyectos, nada. De hecho, ni siquiera me confesé, ¿no? Entonces, pues pienso que un matrimonio sin Dios es un matrimonio que está directico para el abismo. Entonces, como que comenzó así, mucho tiempo sin diálogo, o sea, realmente como que el diálogo era como de muy sí, no, tal vez, bueno, está bien, ya, pero no profundizar, a pesar de que nosotros llevamos 10 años de novios, comenzamos como muy inmaduros en el matrimonio. Entonces, mucha falta de diálogo, mucho individualismo, ¿sí? Yo empecé a trabajar en una muy buena empresa y como que mi proyecto de vida era trabajar y conseguir plata y conseguir cosas y tener, ¿sí? Pero nunca realmente como los ojitos puestos en el matrimonio y en lo más importante, hacer feliz mi esposo, hacerlo feliz y ser felices, no con cosas, sino de la mano de Dios. Y yo creo que ahí empezó el gran error de nuestros matrimonios, no poner el matrimonio en manos de Dios. Claudia, yo estoy de acuerdo contigo de que esos son los problemas con que iniciamos. Y estoy de acuerdo que realmente los problemas del matrimonio no inician en un momento puntual, como que un día me levanté y ya tenemos problemas, sino iniciaron ahí. Y por eso es importante, los que nos escuchan y nos están viendo, de que empecemos a hacer prevención. Que incluso si tú estás de novio o de novia, empieza a trabajar en la relación y a cuidar la relación. A no buscar tener la razón muchas veces, a buscar tus propios intereses, sino recuerda, un matrimonio es la construcción de dos. Ese espacio común se llama nosotros y muchas veces lo que tú decías, la individualidad, el cada uno tener como su propio proyecto. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Hace cuánto reconociste que la situación de tu matrimonio ya sobrepasaba como tus fuerzas y que ya necesitabas ayuda? Pues mira que yo fui muy rebelde, realmente fui rebelde en el matrimonio, sí. Y como digo yo, como feminista tal vez, ¿sí?
como que yo todo lo puedo, yo primero, segundo yo, tercero yo, y bueno, él como a un ladito, ¿cierto? Yo te decía que yo había herido mucho el corazón de mi esposo con muchas cosas, ¿sí? Pero a pesar de que nosotros ya llevamos 24 años de casados, nunca vi, o sea, sí, con muchos problemas, porque ¿qué matrimonio puede decir que no tiene problemas, cierto? También con un esposo, y hoy lo reconozco, que por todos esos dolores que le hice sentir en su corazón, también él endureció su corazón, ¿sí? Entonces cuando yo lo vi a él, que realmente él como que me respondía con rabia, también con dolor, yo comencé a decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me responde así? ¿Por qué también me maltrata de palabra? Nunca de hecho, nunca jamás. Pero ¿qué está pasando acá? Y puedo decirte que hasta hace tan solo 1 año y medio empecé a pensar, aquí pasa algo, ¿sí? Y en ese 1 año y medio, como qué hacer, o sea, yo decía que lo único es Dios, ¿sí? Porque pues yo sí ya llevo un proceso, un camino en el Señor más o menos de unos 10 años. Entonces dije, solo Dios me puede solucionar esto. Entonces comencé a pelar rodilla, ¿sí? O sea, a poner en manos de Dios por primera vez mi matrimonio, ¿sí? Yo siempre pienso que para restaurar el matrimonio se necesita una mujer o un hombre que doble rodilla en el piso y mire hacia el cielo y entregue completamente lo que consideramos era nuestra propiedad, que era nuestro esposo, nuestro matrimonio, incluso nuestros hijos, hasta nuestro trabajo, todo lo que consideramos una propiedad nuestra, podamos decir, esto no es nuestro, es del Señor. Y Él cuida su propiedad. Por eso ten la certeza que tu matrimonio se va a restaurar, porque es la propiedad de Dios. Y eso es lo que sostiene a Claudia en este proceso que ella vive. ¿Qué estás haciendo en este momento? Sí, pues retomando un poquito, que te digo que comencé realmente a pedirle al Señor, comencé a pedirle no que mi esposo cambie, ¿sí? Sino ayúdame a ver mis errores, Señor. Porque yo en ese momento yo no reconocía que yo tenía el error, que yo había herido el corazón de mi esposo, para nada, ¿sí? Comencé a decir, Señor, o sea, ayúdame, Señor, a ver mi error, ¿sí? A reconocerlo y a comenzar a restaurarlo, ¿sí? A restaurar todas esas heridas. Y en ese proceso, hasta cuando descubrí el problema que había, es como que si el Señor me hubiera devuelto toda la película, diciéndome Él, es que usted es esto, usted es aquello, usted es soberbia, usted es creída, usted no cree en mí, usted ha herido a su esposo, ¿sí? Claro que con todo el amor, o sea, es como diciendo, usted, pero yo te amo, ¿sí? Y yo voy a estar ahí. Entonces, cuando empecé a descubrir eso, comencé el cambio de todo. Yo te entiendo porque yo lo viví así. Y es cuando el Señor, realmente yo lo veía, era como si era el Salmo 51, en el cual el Señor, como le colocaba a David sus pecados, los colocaba al frente. Incluso yo me fui un pasito allá diciéndole, Señor, que no se me vayan de la mente. Pero ahí yo sentía el amor y la misericordia de Dios. Decía, no lo necesitas. ¿Por qué te quieres hacer daño si yo ya te he perdonado? Y fue cuando empecé a sentir que Dios nos perdona y que sabe que nos hemos equivocado y nos va a dar una segunda oportunidad. Pero no sé cómo te fue a ti, y lo intuyo, en que tú empezaste por ti. Cuéntale un poco a los televidentes qué es ese empezar por nosotras y no a cambiar el cónyuge como generalmente hacíamos en el pasado. Uno era como, Señor, una lista, por favor, mira, es que tal cosa y tal otra, y como cámbiamelo y hazlo de nuevo y a mi medida, ¿sí? Sí. Y eso era lo que incluso yo considero, esas fueron las heridas que causé a mi esposo, porque yo era un poco como, pero mira, es que tal cosa y cambian esto, y ¿por qué no haces esto? Y si me amas, haces esto, ¿sí? Sí. Yo no sé, Claudia, ¿cómo te ha ido a ti en esta experiencia en empezar por ti o empezaste por tu cónyuge? ¿Cómo fue tu proceso? Sí, pues mira que yo te decía hace un momentico que mi proceso de conversión, porque fue así, mi proceso de conversión fue hace más o menos unos 10 años o 11 años, pero pues es que Dios le habla en el momento que Él le tiene que hablar,
¿sí? En todo ese proceso, pues obviamente hay procesos de formación y todo eso, y hay muchos momentos de perdón, ¿sí? Que uno tiene que perdonar, que también las personas somos así por las heridas de nuestra infancia, una gran cantidad de cosas. Pero entonces hay muchas veces que le dicen a uno, es que uno tiene que pedirle al Señor es que lo cambie a uno, ¿sí? Para poder ver los errores. Y ese proceso ha sido muy bonito, o sea, ha sido duro, muy duro, pero también yo le doy gracias a Dios por este momento tan duro que estoy pasando, porque me tiene a sus pies, ¿sí? Yo en una ocasión te decía y te compartí algo que nunca me olvidaré, una persona con la que pude acompañar y me decía, bendito adulterio que me llevó a ti. Así es, tal cual. Bendito adulterio que me llevó a ti, eso es lo que tienes que decir. Bendito abandono que me llevó a estar aquí sentada hablándoles de restauración. Te envío un abrazo en mi corazón. ¿Qué te lleva a decir restaurar tu matrimonio? ¿Qué es lo que te lleva a ti? ¿Qué te mueve? Me mueve que hay una palabra que me llega a mi corazón, ¿sí? Es que a pesar que mi esposo está en adulterio, ¿sí? Yo pienso y siento que yo debo estar ahí para él, porque él estuvo para mí cuando en todos esos momentos que yo le hice doler su corazón, ¿sí? Y yo le hice doler el corazón con mi propia lengua, ¿sí? Con palabras soeces, palabras soberbias, palabras de rabia y de resentimiento, ¿sí? Muchas de ellas yo le decía, ay, sabe que no me moleste, ¿sí? Consígase otra y no me moleste, ¿sí? Hoy en día no sabes lo que me ha dolido y lo que me duele haber dicho eso. Y palabras como esa, yo buscaba la palabra, no la grosería, sino la palabra justa que le doliera el corazón, ¿sí? Entonces, y la palabra del Señor que me dice es que si como ese siervo que le debe al rey tanto dinero y él le dice, perdóname, o sea, él iba a vender a ese siervo, a su esposa, a su familia los iba a vender, y él le dice, perdóname, no tengo plata, yo te lo pago con calma, poco a poco, y el rey se compadeció y no lo vendió y antes le perdonó la deuda, ¿sí? Yo lo veo así, como que el Señor, Dios le perdonó la deuda. Entonces, él tantos años que me perdonó la deuda a mí, o sea, Fernando tantos años que me perdonó la deuda a mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo ahora este siervo que fue perdonado va y se encuentra también con un amigo que le debe también dinero y lo coge y lo ahorca y lo va a ahorcar y lo manda a la cárcel? Yo lo veo como así, como ahora que es la primera vez, porque te puedo decir, nosotros duramos 11 años de novios, 24 de casados, o sea, son 35 años juntos, donde él nunca me faltó, nunca, ¿sí? Ha sido un esposo muy responsable, ha sido un esposo bueno, y es la primera vez que cae, ¿sí? O sea, claro, ha tenido también muchos errores, pero un error tan grande o un pecado tan grande es la primera vez. Y él tantos años que me ha soportado, porque esa es la verdad, me ha soportado mi indiferencia, no lo he valorado, no lo he apoyado de pronto sus proyectos, no he estado ahí para él en nada, en ningún sentido. ¿Cómo no en este momento perdonarlo yo? ¿Sí? ¿Cómo no en ese momento luchar por esa restauración y por mi matrimonio? Porque yo sé que el Señor es grande y para Él no hay nada imposible, ¿sí? Y por eso hoy, en nombre de Cristo Jesús, yo declaro que mi matrimonio se va a restaurar. Y es así, Claudia, ten la certeza porque el Señor hace posible lo imposible y porque el Señor quiere restaurar no solo el matrimonio de Claudia, sino todos los matrimonios y el tuyo. Confía en Él, ten fe. Hay algo que yo quiero que, para finalizar un poco, me muestres cómo fue ese antes de conocer a Cristo. Si lo pudiéramos resumir en pocas palabras, tú antes de Cristo y después de Cristo, que te lleva y es realmente sobre lo que hoy te estás levantando para decir yo creo en Él y creo en su palabra.
¿Qué pasó antes y después? En cortas palabras. Antes era del mundo, solo mi Dios era el dinero, mi Dios incluso era mi esposo, yo creo, mi Dios eran las cosas materiales completamente, ¿sí? Cuando me reencontré con el Señor, me di cuenta que soy toda de Él, ¿sí? Y que mi vida y mi camino va a ser para Él y para ser testimonio suyo. Claudia, yo te agradezco profundamente que compartas con nosotros en este programa de Hogar y Bienestar, porque yo sé que tu historia va a transformar muchos corazones. Nosotros estamos llamados a ser testigos de la victoria de Dios en nuestro matrimonio. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio y el día que lo restaure, tú tendrás que testificarlo para mostrarle al mundo que Dios hace posible lo que muchos consideraron ya no había nada que hacer. Él revive de las cenizas el amor conyugal. Él lo resucita si es necesario, porque Dios es un Dios de resurrección. Te invito a que sigan en las redes sociales la comunidad de intercesión matrimonial Lazos de Tres Hilos. Y me pueden escribir o llamar al 320-809-6561. Acaba con los problemas, no con el matrimonio.